aquí ya empezaste. ¿Grabando? Buenas tardes, profesora. Buenos días, profesora. Buenas tardes, compañeros. Estamos aquí con el profesor José Vidal y vamos a hablar sobre el desnudo moderno. Pero primero vamos a empezar con una pregunta un poco personal, solo más. Y bueno, ¿hace cuánto es fotógrafo? Bueno, ya desde aproximadamente unos 20 años, ¿no? Desde las aulas considero que soy fotógrafo. Yo he ingresado a la universidad más o menos para el 1997. Ya más o menos para el 99-2000 yo ya comencé a hacer mis primeras incursiones fotográficas, ¿no? Comencé como redactor y ya luego estuve haciendo fotografía en paralelo de la redacción, pero al final ya para el 2002, así ya prácticamente me metí de lleno a la fotografía. Está bien. Bueno, ahora vamos a pasar ya con preguntas más acerca de nuestro tema. ¿Qué es para usted el desnudo moderno? El desnudo moderno es una forma de expresión contemporánea que ha abarcado varios aspectos de la vida en función de ciertas revoluciones, ¿no? De derechos, revoluciones de pensamiento, revoluciones incluso tecnológicas, ¿no? En el campo de incluso de la tecnología de la salud, que hace que... ¿Tiene mucho contexto social? Sí, tiene mucho contexto social porque se podría decir que inicia luego de los 60, ¿no? A finales de la guerra de Vietnam y con el tema del mayo del 68, que hay toda una revolución, ¿no? Además, lo que te decía, que había un avance tecnológico por el tema que se dio a conocer este descubrimiento que fue la pastilla anticonceptiva, ¿no? Que revolucionó también mucho el tema de la sexualidad también en la mujer, ¿no? Entonces ha habido muchos elementos que confluyeron para que de alguna manera esa cultura de los 60 con los hippies y todo demás se reflejara también en su forma de representación y su arte, ¿no? Es como una reacción, ¿no? De todo el contexto social. Exacto, sí. Ahí se podría decir que de alguna manera es parte del inicio, ¿no? De que muchos autores comienzan a ver ya no tanto el desnudo como una forma clásica de hacer arte, incluso se va al campo incluso de lo pornográfico, ¿no? Lo erótico, ¿no? Bueno, creo que precisamente, con lo que usted ha dicho, en síntesis, ¿qué es lo que quisieran reflejar los autores de esta corriente? Creo que cada autor tiene su propio mundo interior y su propia forma de buscar su representación, ¿no? De ese mundo, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos a Jean-Luc Sieff, que por ejemplo busca estas formas a través de las luces, ¿no? Los volúmenes, las texturas, ¿no? Es un autor que me gusta mucho, ¿no? Podríamos hablar de John Sudek, ¿no? Una versión distinta, ¿no? Más bien una versión de un pensamiento, probablemente esas fantasías sexuales que él probablemente tenga, ¿no? Me parece súper atractivo también la forma como lo presenta, ¿no? Porque no solo es la idea, sino también la forma plástica como las fotografías son presentadas por estos autores, ¿no? Otro de ellos podría ser Alan Teger, ¿no? Que es un fotógrafo que hace los cuerpos desnudos y les interviene con pequeños miniaturas de soldados, pescadores, no sé, un escalador que escala el seno de una mujer, y Alan Teger lo que hace más bien es hacer algo lúdico dentro del cuerpo, mientras otros probablemente ven algo erótico, ¿no? Entonces las propuestas no se limitan a solo una forma de pensar, sino a distintas formas de ver el cuerpo, ¿no? ¿Y cómo diría usted que surgió su interés por trabajar? Bueno, en realidad a mí siempre me ha interesado el tema de, me agrada el cuerpo femenino, entonces siempre me pareció una interesante iniciativa para tomarla. En algún momento quise hacer las fotografías en estudio, pero mi primer trabajo fue curiosamente en un espacio público, ¿no? En un espacio público que hace que de alguna manera busque una cosa distinta de lo que se venía haciendo, por lo menos en Lima, ¿no? Por lo menos en Lima, ¿no? Aquí se estaba haciendo mucho estudio, mucho el tema de
la situación controlada, ¿no? En cambio yo sí salí con mi desnudo a espacios exteriores, espacios que yo creía que el desnudo no los iba a perturbar, ¿no? No los iba a perturbar, sino que crear una ficción de que el desnudo esté dentro de estos espacios y que se tome como algo natural, ¿no? ¿Eso hace cuánto fue? Yo para el 2006 tuve una comisión, que fue una comisión periodística donde me mandaron a hacer unos ciclistas desnudos. Esos ciclistas desnudos iban a dar una vuelta en el Parque Kennedy y resulta que al final esos ciclistas, por temas obviamente yo creo del pudor natural, pusieron muchas excusas como que hacía frío, como que había niños y al final no se desnudaron, ¿no? Yo en la noche prendí la televisión y vi que en otros países esta marcha o supuesta vuelta ciclística que habían dado en los parques centrales de otros países se había dado, sí habían ido. En el caso de Perú no. Yo que había pensado hacer estudio como todos, me puse a pensar por qué no se podía sacar a un espacio público el desnudo sin que haya una especie como de, como que se escandalice a alguien, ¿no? Entonces salía con la modelo y comencé a hacer esto fuera, ¿no? Claro, hay un autor que lo hizo antes pero de manera masiva, ¿no? Pero yo lo he hecho más bien de manera muy personal, ¿no? Y ya comentando sobre tu trabajo y todo esto que ocurrió, pues, ¿qué fotógrafo diría que logró inspirarlo para trabajar en el desnudo? En este caso es ese fotógrafo que se llama Spencer Tunick, que es un fotógrafo que hacía grandes desnudos masivos, por así decirlo, en espacios públicos al cual él convocaba. Iba mucha gente que quería participar de esta puesta en escena y al final creo que me inspiró mucho, ¿no? Es bien raro ver que haya un cuerpo desnudo, ¿no? Y eso en realidad para este trabajo me inspiró porque yo decía, en una sociedad tan conservadora como la peruana, eso podría impactar mucho, ¿no? Y tengo fotos en varios espacios que en realidad sí son un poco controversiales, incluso dentro de una iglesia, ¿no? Entonces eso lo trabajé por varios meses para poder escoger los lugares más adecuados y recorrer, ¿no? Claro, lo hacía, disparaba rápidamente y con las mismas le poníamos el sobre todo a la modelo y con las mismas nos íbamos, ¿no? Bueno, usted nos ha explicado todo este contexto social, todo lo que envuelve y origina el desnudo moderno. ¿Cómo diría usted que ha ido evolucionando el desnudo moderno a través de los años? Bueno, yo creo que existen formas, podríamos decirlas, muy formales en términos de la fotografía clásica, y creo que como todas las corrientes, incluso hasta las periodísticas, ¿no?, van evolucionando en formas más plásticas, ¿no?, en formas más poco literales y más bien más simbólicas y subjetivas, que realmente podríamos decir que cada una de alguna manera innova sobre la otra, ¿no? Cada una tiene una propia mirada, y es por eso que te decía que cada uno a partir de su experiencia va haciendo su propio estilo, ¿no? Y busca sus propias, a partir de sus propias experiencias va a conceptualizar lo que quiere comunicar a través de un desnudo, ¿no? Y a pesar de este propio estilo que puede tener cada uno, ¿existe cierta base para hacer desnudo moderno? Bueno, algunos tópicos o algo así. Bueno, yo creo que en realidad uno puede ir un poco tropezando poco a poco en términos técnicos a veces de lo que quiera lograr, pero creo que no es una cosa que manejas tu cámara y creo que puedes ya hacerlo, ¿no? Puedes comenzar a hacerlo, ¿no? El tema a veces es que, por ejemplo, algunos tienen algo más, podríamos decirlo, es netamente plástico, no hay una explicación detrás o una justificación. En el caso de la mía tiene una justificación probablemente respecto al tema de la sociedad y el desnudo, pero otros no necesariamente pueden tenerlo, pueden ser netamente plástico y formas, y pueden ser sensaciones y motivaciones más bien sensoriales, ¿no? Depende de cada uno, sí. Bueno, ya para concluir, desde su punto de vista, ¿cómo deberíamos valorar o apreciar la fotografía del desnudo moderno? Creo que apreciarla, al igual como apreciamos el fotoperiodismo, el fotodocumental, la fotografía, podríamos decir, artística, ¿no? Es una fotografía que tiene que es un género en sí y que tiene un valor propio que se ha ganado en el transcurso de la historia
y que así como apreciamos otro tipo de géneros, este también es muy, muy, muy potente y muy importante dentro de la historia. Y creo que podríamos decirlo que es uno más, no es como el desnudo, no es como wow, el desnudo, sino simplemente el desnudo tiene su espacio, tiene su arte y tiene su propia propuesta, ¿no? Tan igual como los demás géneros, y es uno que sigue evolucionando y que creo que le da muchas satisfacciones a quienes lo realizan. Muchas gracias, profesor. Gracias. Gracias, profe. Ahora con play. Sí.